Hola. Bienvenido a nuestro canal de casos de la vida real. Disfruta mirando. Los rayos del sol brillaban sobre las cúpulas e iluminaban los muros blancos de la iglesia, haciéndola destacar sobre el fondo del gris paisaje urbano. Una mujer de unos 40 años estaba de pie en la entrada. Su rostro estaba nublado con una expresión triste. Un pañuelo negro cubría su cabeza, y sus ojos estaban ocultos detrás de las gafas del sol. La ropa oscura discreta enfatizaba que la mujer tenía algún tipo de dolor. Estaba inmersa en sí misma y en sus pensamientos infelices, por lo que no escuchó de inmediato los golpes apagados de la música en la distancia, que se acercaban gradualmente y se hacían más fuertes. Un coche caro dobló la esquina. La música salió de ahí. Era extraño y salvaje escuchar música de club en un lugar religioso. Sin embargo, al dueño de un auto de lujo no le importaba mucho. Cuando el automóvil se detuvo en la entrada del templo, una joven de piernas largas con apariencia de modelo, vestida con ropa brillante que enfatizaba todos los encantos que le había otorgado la naturaleza, salió de él. Martina supo presentarse y comportarse en una vida secular, pero en un lugar religioso no. Entró en la iglesia. La mujer afligida miró a la muchacha como acusándola cuando entró en la casa de Dios. Estaba disgustada por un comportamiento tan inapropiado por parte de la joven. Sin embargo, Martina no prestó atención a esto. Entró y se acercó al ataúd que estaba en el altar. En él yacía un hombre todavía joven, guapo, incluso después de muerto. Hugo era esposo de Martina y hoy se suponía que ella lo iba a enterrar. Al mismo tiempo, no había ni una gota de dolor ni una gota de arrepentimiento o simpatía en la muchacha. Además, una mueca maliciosa aparecía en su rostro de vez en cuando y apenas podía contener la risa. Era como si se hubiera librado de una molesta mosca y no hubiera perdido a su marido. La viuda no consideró necesario permanecer más tiempo cerca del difunto. Después de permanecer un minuto más junto al ataúd, se dirigió a la salida. Deteniéndose solo por un segundo frente a la mujer afligida, la muchacha dijo: «Sofía, el resto de los procedimientos relacionados con el funeral ahora están en ti, y esto intentar que sea más económico. El lujoso funeral de Hugo es inútil, él mismo está exhausto ya». Pensando, añadió: «Quizás este sea mi último pedido para ti. Ya no necesito tus servicios. Después del funeral pagaremos y nos despediremos». La sorprendida Sofía no pudo encontrar palabras para responder a una actitud tan injusta. Simplemente asintió y luego miró inmóvil el auto que se alejaba. Simplemente la tiraron como algo innecesario, un juguete aburrido. Y esto a pesar de que sirvió en esta casa durante 10 años. Mientras tanto, la viuda recién hecha ya estaba reservando boletos de avión. Decidió comenzar su nueva vida sin su esposo visitando un centro turístico de moda. Los recuerdos trajeron a Sofía 11 años antes del incidente de la iglesia. Alimentaba con cuchara a su madre enferma, postrada en cama como si fuera una niña pequeña, como la madre misma la alimentó durante las enfermedades una vez. De la lechera alegre, vivaz, trabajadora, solo quedaba una sombra, tan delgada que parecía una pluma sobre las almohadas. Ojos amables brillaban con fuego febril. A Sofía le resultó difícil ver desaparecer a la persona más querida para ella. «Todo estará bien, mamá. Te mejorarás pronto. El médico dice que sus pruebas están mejorando cada vez más». Ella mentía, pero tenía un nudo en la garganta. «Tus vacas te echan de menos. Están acostumbradas a ti. ¿Dónde están sin ti? Y ahora tienes que vencer la enfermedad. Necesitas fuerzas, mamá». La madre comió en silencio a la fuerza, solo sus ojos brillaban y emitían emociones en ella. Desconfianza, resentimiento, calidez.
Sofía mintió. Las pruebas empeoraban cada vez. El tratamiento, por el cual tuvo que vender todo, dejar su trabajo favorito y mudarse a esta choza abandonada y polvorienta, no surtió efecto. Pero no podías rendirte. Mamá debe vivir. Ella debe creer que todo volverá a sus sentidos. Habiendo terminado de alimentar a su madre, salió a tomar aire fresco. El nudo en mi garganta estalla en sollozos ahogados. Sofía se tapa la cara con las manos. Nadie la verá aquí. No puedes contenerte. Su mundo se derrumbó hace unos meses. Trabajaba como maestra en una escuela rural. Sofía quería darles a los niños lo que ella misma se vio privada en la infancia. Mamá trabajó toda su vida como lechera en una granja local y la crió ella misma. Su padre se escapó tan pronto como se enteró del embarazo. Fue difícil, pobre, pero madre e hija se las arreglaron. Sofía no podía culpar a su madre por no tratar de darle a su hija una infancia feliz. Conoció al mal en la escuela. Como vivían entonces en un pequeño pueblo, tenían que ir a la escuela todos los días en autobús hasta el centro. La chica del pueblo se convirtió inmediatamente en una oveja negra entre los niños de la ciudad. A menudo se burlaban de ella, bromeando sobre su amabilidad y ingenuidad. Su envidia también fue causada por el éxito de la pequeña Sofía en sus estudios, porque a pesar de todas las dificultades asociadas con sus estudios, le gustaba estudiar. Lo intentó y le dieron ciencia, lo que resultó en la única medalla de oro en la escuela este año. Ella lo obtuvo especialmente de David. Era hijo de empresarios locales, por lo que desde pequeño se sintió elegido en relación con los demás niños. Intimidar a otros era la norma y los maestros no podían hacer nada al respecto, temiendo la ira del influyente padre del niño. Le gustaba especialmente humillar a Sofía, ya que ella era la más pequeña en estatura de la clase. Además, también era una excelente estudiante con una apariencia torpe. En general, los apodos ofensivos se le pegaron con envidiable regularidad. Sofía soportó, no sabía cómo defenderse y no había nadie que la defendiera. Los otros niños apoyaban a David o tenían miedo de incurrir en una torrente de intimidación. Un día, un nuevo estudiante llegó a su clase. Su nombre era Alejandro, era un adolescente corpulento, atlético, de facciones irregulares y carácter sociable. Sin mucho esfuerzo se ganó el favor de la mayoría de sus compañeros de clase, aunque eran del mismo pueblo que Sofía. Sus padres se mudaron ahí lejos del bullicio de la ciudad. Al mismo tiempo, casi todas las chicas de la clase se enamoran del recién llegado, quienes quedan impresionadas por un apuesto hombre inusual para su provincia. Sofía tampoco pudo resistirse, pero la chica modesta y tranquila experimentó sus impulsos en sí misma, porque pensó que no era adecuada para él. A David no le gustaba el recién llegado, quien sin darse cuenta le quitó toda la atención de las chicas. Antes de la llegada de Alejandro, era el centro de atención y el favorito del público. Le gustaba y no quería rendirse tan fácilmente. Tenía miedo de enfrentarse directamente, por lo que solo comenzó a humillar con más fuerza a los compañeros de clase más débiles. Ese día, el gol de David volvió a ser Sofía. Habiendo visto un truco con un cubo sobre la cabeza en una de las comedias, el matón decidió probarlo con un pequeño estudiante de honor. Todo el mundo sabe desde hace tiempo que Sofía llega a clase más tarde que los demás, ya que ayuda a su madre con las tareas del hogar por la mañana. David sabía que la maestra estaba enferma, lo que significaba que nadie excepto Sofía entraría por la puerta. Habiendo arreglado el balde de agua sucia de tal manera que cayera sobre la niña tan pronto como ella diera un paso dentro del salón de clases, esperó. Alejandro lo miró con desaprobación, pero no entendía realmente qué estaba haciendo allí el granuja local. Se preparó con calma para las lecciones. Se escucharon pasos en el corredor. Era Sofía.
Solo que ahora Alejandro entendió. Corrió hacia la puerta y cuando Sofía la abrió, sostuvo el balde para que no se derramara sobre la niña. Entró sin entender por qué toda la clase la miraba con asombro, como si algo anduviera mal con ella. Luego miró a Alejandro, luego hacia arriba y se horrorizó. Sofía, da un paso atrás, es difícil de contener, Alejandro dijo. La niña caminó rápidamente hacia su lugar y miró a El Salvador con los ojos muy abiertos, aún sin entender lo que había sucedido. Alejandro bajó el balde con cuidado de no derramar nada. Luego se acercó a David y lo roció con suciedad. La clase estaba congelada. Nadie podría haber imaginado que tal cosa podría pasarle al matón principal de la clase. Que alguien se atreviera a humillarlo. La clase entonces estalló en carcajadas. Todo rojo por la humillación que le sucedía por primera vez en su vida, se abalanzó sobre Alejandro con los puños, pero fue detenido por un certero golpe en la nariz. Al chico no le gustaba pelear, pero sabía cómo hacerlo, así que unos cuantos golpes bien dirigidos más tiraron al matón al suelo, en un charco de agua sucia. Estaba avergonzado, pero trató de levantarse y una vez más abalanzarse sobre el defensor de la niña. El resultado fue el mismo, solo que esta vez también le rompieron la nariz a David. El tipo saltó del salón de clases como una bala. Nadie se lo impidió. Alejandro lo siguió, no para seguir golpeando a David, sino para lavarse las manos después de él. Cuando regresó, se sentó junto a Sofía. Gracias, pudo pronunciar Sofía, sonrojándose profundamente al mismo tiempo. Sí, por nada. No me gusta cuando se intimida a los débiles, Alejandro respondió. Es una pena. Ahora tienes que llegar al director en la alfombra. Los padres están llamados a la escuela. David, después de este incidente, se volvió más silencioso que el agua, más bajo que la hierba. Alejandro tampoco buscó agravar el conflicto, pero Sofía se enamoró aún más de su protector y pensó que si él la protegía, también la amaba. No supo cómo comunicarse con Alejandro, qué decir, cómo desarrollar la naciente relación. El primer amor la llevó al hecho de que decidió darle al chico lo mejor que podía dar. Mamá la crió como ama de casa, por lo que la niña desde la infancia sabía cocinar perfectamente. Sofía horneó pasteles y sacó su rosa favorita del jardín de flores cerca de la casa. La niña sabía que a Alejandro le gustaba desaparecer en el fútbol en su tiempo libre. Allí lo encontró. Los jugadores ya se iban a casa y el momento de abrirse a él era el más adecuado. Se despidió de sus amigos, ella lo llamó. Alejandro se acercó. Hola, Sofía, ¿qué quieres? Sí, yo... Toma, gracias por defenderme entonces. Ella le entregó una cesta de tartas caseras. El futbolista tenía mucha hambre, por lo que no se negó. Sofía continuó. Alejandro, tengo algo más que confesarte, dijo la niña y hubo una pausa entre ellos. Reuniendo fuerzas, continuó. Debo confesarte, realmente me gustas. Me gustó durante mucho tiempo, desde los primeros días después de que aparecieras en nuestra escuela. Alejandro dejó de masticar. Sus ojos se abrieron lentamente, se quedó inmóvil por unos segundos y luego lentamente dijo: Gracias por los pasteles. Pediré otro, muy sabroso. Sofía, no puedo amarte de vuelta. Eres una buena chica, pero aún necesitas crecer. Me voy, ¿de acuerdo? No te ofendas por mí. Con estas palabras le devolvió la canasta de rosas y rápidamente se fue, dejándole de pie con el corazón roto. Sofía tiene 30. Ella siguió el consejo de Alejandro, creció, se convirtió en una belleza de cabello rubio, expresivos ojos azules y labios sensuales. A pesar de su apariencia, todavía está sola. Sofía resultó ser el tipo de mujer que solo puede enamorarse una vez, y ya ha osado su intento.
Tenía miedo de volver a tener el corazón roto y por lo tanto, a lo largo de los años, llevó consigo un sentimiento brillante. No vio a Alejandro después de la escuela, ya que el joven activo se fue a conquistar la capital, a montar ahí su negocio. Tales rumores llegaron de conocidos mutuos. Los padres de Hugo se quedaron aquí, pegados al suelo. La probabilidad de que se reencontraran tendría a cero, lo que Sofía se resignó a que su vida estaría llena de soledad. Y luego un día, el curso medido de la vida del pueblo de un joven maestro fue violado por un estudiante que literalmente voló al aula. Las lecciones habían terminado, pero Sofía decidió quedarse más tiempo en el trabajo para revisar las pruebas en el lugar y no arrastrarlas a casa. Javier, un perdedor con una mente abierta, como la joven profesora de literatura llamó al niño, entró volando en el aula como una bala. Todo se disparó. Trató de decirle algo, pero todavía no podía recuperar el aliento por la carrera rápida. Le sirvió al estudiante un vaso de agua. Ayudó. Javier habló muy rápido. Lo siento, tenía prisa. Allí en la finca tu madre se enfermó y una ambulancia la llevó al hospital del distrito. No pudieron comunicarse contigo, así que vine corriendo. Gracias. Eso es todo lo que se le ocurrió al profesor. La comunicación en la escuela es realmente mala, lo que generalmente ayudaba a los maestros en la lucha contra los aparatos para llamar la atención de los estudiantes. Sofía se fue rápidamente a casa, llamó al hospital en el camino, aclaró si su madre realmente había actuado, luego averiguó qué necesitaba llevar con ella y unas horas más tarde, hacia la noche, ya estaba cerca de la cama de su madre en la sala. Todo estaba mal, muy mal. Sofía no ocultó sus emociones, ya que su madre no volvió en sí. El primer día ella no podía creer que esta desgracia hubiera sucedido. El médico dijo que el trabajo físico duro más una predisposición genética provocaron la enfermedad, pero me aseguró que había una posibilidad de recuperación y la probabilidad de que la madre mejorara, pero la operación cuesta dinero. Gran cantidad. Pensando en las cosas necesarias en su mente, Sofía se sentó en la silla más cercana. El doctor asintió en comprensión. Hola, Sofía. Entiendo que la cantidad es bastante grande, pero ya hemos probado todos los tratamientos que tenemos disponibles. Lo intentaremos de nuevo, pero el caso es difícil. Diré ahora algo más desagradable, pero aún piensas, ¿vale la pena? Si no tienes los fondos o eso es todo lo que hay, mamá ya es vieja. El doctor se interrumpió, tropezó con la mirada fulminante de la maestra y murmurando algo se fue, dejando a Sofía sola con sus pensamientos. Posteriormente agradeció al médico por estas palabras, pues fueron ellas las que despertaron en ella el deseo de luchar a toda costa por la vida de su madre. Les esperaban varios meses de pruebas. Todo lo que la niña había acumulado a la edad de 30 años era su casa y la mayor parte de la propiedad se destinó a pagar la operación. Se alegró de no tener que pedir grandes préstamos. Los médicos hicieron todo lo posible para salvar a la madre y durante un tiempo mejoró notablemente. El mundo no está exento de gente buena y en los pueblos hay muchas casas vacías y sin dueño. Entrando en la posición de Sofía y su madre enferma, el consejo del pueblo les dio una choza en el borde del pueblo. Y parece que tras la experiencia la mujer recobraría fuerzas, pero el estado de salud de la madre no duró mucho. Volvió a empeorar. La desesperación se apoderó de Sofía. No sabía qué hacer, cómo ayudar al padre que se desvanecía. El hospital dijo que después de esta operación la medicina interna era impotente y solo en el extranjero había posibilidades de recuperación. ¿De dónde sacarán el dinero para tal operación si no les queda nada propio?
La muchacha se apresuró a visitar organizaciones benéficas, fundaciones, agencias gubernamentales. En todas partes escucharon a la mujer con comprensión, asistieron con simpatía, pero se sintió desprecio en ellos. ¿Por qué te apresuras? La gente de su edad está muriendo todo el tiempo y tú quieres algo. Las fundaciones benéficas fueron más blandas. Simplemente dijeron que la gente está más dispuesta a donar para salvar a los niños que a los ancianos. Sofía estaba parada frente al Centro Médico Salvación. Una institución privada le llamó la atención accidentalmente en un anuncio. No estaba lejos. Estaba particularmente interesada en la posibilidad de pagar el tratamiento a plazos. Era inusual y la niña decidió probar suerte. En el centro médico fue recibida cortésmente en la recepción y después de escuchar atentamente se le pidió que esperara. La chica administradora regresó después de un corto tiempo y la invitó a seguirla. Sofía fue conducida a la oficina del director. Alcanzó a ver el nombre familiar en el cartel de la puerta. Imagina su sorpresa cuando vio a David sentado en la lujosa silla del director, el mismo David que la intimidaba en la escuela. «Soy David. No me habrás reconocido». Al darse cuenta de que no tendría que esperar por ayuda, simplemente se paró frente a él con los ojos bajos en el suelo. El joven era más lindo de apariencia, resonaba en los hombros. El cabello negro azabache y un traje de 3 piezas lo hacían sumamente impotente. Tenía un sentido de la visión para los negocios. Su aguda mirada estudió a la chica como un cirujano a un paciente antes de hacer la primera incisión. ¿En qué belleza te has convertido? Honestamente, mi conciencia todavía me atormenta por lo idiota que fue en la escuela. Somos adultos, pero todavía me perdonas. No te quedes quieta. Entra, siéntate. ¿Qué vas a tomar? ¿Té? ¿Café? ¿Qué es más fuerte? No tengo compañeros de clase muy a menudo aquí. Todavía no soy tan viejo, ya sabes. Estaba cauteloso cuando vio lágrimas en sus ojos. ¡Qué belleza es ella! El cazador despertó en él. Pero, antes que nada, era necesario averiguar el motivo de su visita. Pidió hablar sobre el problema y Sofía le contó todo tal como estaba. Sobre la difícil situación de la madre, sobre el hecho de que ahora viven en una vieja choza en las afueras, sobre el hecho de que no hay dinero, que la operación solo es posible en el extranjero. Esto es lo que sucede cuando las personas abren sus almas a personas desconocidas, sabiendo que nunca se volverán a encontrar. Sofía no creía en la ayuda de David, entendió que no lo volvería a encontrar y por lo tanto fue extremadamente franca. Escuchó atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias cuando se trataba de diagnósticos, procedimientos realizados o ideas de los médicos. Tan pronto como ella dejó de hablar, él dijo: «Sabes, no es tan aterrador. Creo que todo se puede solucionar y estoy seguro de que si conectara mis conexiones y las de mi padre, entonces podríamos arreglar todo por una cantidad notablemente menor. El problema está en varias cosas. El banco no te va a dar un plan de cuotas porque sus ingresos son pequeños y más aún no hay propiedad. ¿Qué hago, David? ¿Sabes? Podríamos discutirlo esta noche. Hay un restaurante no muy lejos de aquí, comenzó David. Mi madre me está esperando en casa, no hay nadie para sentarse con ella y así que no tengo tiempo para restaurantes en un futuro cercano. Sofía lo interrumpió. David reflexionó. Pues si no quieres, entonces veamos este asunto desde un ángulo diferente. Te acabo de ver y te admiro. Es necesario buscar una dama tan hermosa y esbelta. Y hasta la tristeza te sienta bien, pero no quiero que estés triste. David, ayúdame.
Repito, no todo es tan simple. Estoy listo para ayudarte y mantenerte a ti y a tu madre incluso. Tengo suficiente dinero para esto, pero, bueno, no jures. En general quiero que te conviertas en mi mujer mantenida, mi amante. Llámalo como quieras, pero esta es mi oferta, tratamiento completo y rehabilitación para tu madre y a cambio te tengo a ti. Sofía parecía haber recibido una bofetada en la cara. Estaba indignada por la propuesta de su excompañero de clase. Ella no podía aceptarlo. Las lágrimas de resentimiento la ahogaron y salió corriendo de la oficina como una bala sin despedirse. Con el paso del tiempo, la madre empeoraba día a día. A Sofía le resultaba cada vez más difícil convencerla de que todo estaba bien y que pronto su madre estaría sana. La luz en los ojos del anciano se desvaneció. Hubo indiferencia. Sofía pensó largo y tendido sobre la propuesta de David. La primera llama de ira y negación se convirtió gradualmente en la aceptación del hecho de que no tenía otra opción. Ella no tiene nada para ayudar. Todo lo que le quedaba era ella misma. Ella es una mercancía cuyo precio es la salud de su querida madre. Ella decide ir a David de nuevo. La profesora volvió a pedir a la vecina que cuidara de su madre, vestida con la mejor ropa que tenía, aunque incluso con esta ropa era imposible reconocerla como una profesora estricta, y se dirigió a la parada del autobús. Se suponía que pronto llegaría un autobús al centro, donde se encontraba el Centro Médico Salvación. Al no ver nada frente a ella, caminó por el medio de la calle y repitió como una mantra: «Soy una mercancía». Fue sacada de sus pensamientos por el chirrido de los frenos y el fuerte claxon de un auto. «¿A dónde vas? Camino para autos». «¿Cansada de vivir, maldita sea?». Un joven enojado saltó de un todoterreno negro. Sofía levantó los ojos. Fue Alejandro, aquel de quien una vez se enamoró y el amor por el que llevó a través de los años, y ahora con confianza fue a traicionar. Alejandro también la reconoció, aunque no sin dificultad. «Sofía, ¿dónde estás? ¿A dónde vas? ¿A una parada? Déjame llevarte». Al mismo tiempo, dime por qué estás tan cansada de vivir que te tiras debajo de los autos como un terrorista suicida debajo de un tanque. En silencio subió al coche. «Sofía, lo digo en serio, ¿qué te pasa?» «Rara vez vengo aquí, la capital no me deja ir, así que no sé qué está pasando aquí». Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Por alguna razón, a Alejandro le resultó más fácil contarlo todo que su primer y único amor de la vida, el cual, sin embargo, ni siquiera sospechó al respecto. Y sin embargo reunió fuerzas, como cuando traía pasteles al estadio y comenzó su historia. Ella habló durante mucho tiempo. Ya habían llegado a la parada del autobús y ella seguía hablando. Alejandro escuchó en silencio, sin interrumpir ni aclarar. Simplemente se oscureció a medida que avanzaba la historia. La muchacha guardó silencio sobre una cosa, sobre la propuesta de David, limitándose a la reserva de que se visitó en el Centro Médico Salvación y que David la rechazó ahí. Terminó justo cuando el autobús se detuvo en la parada del autobús. Sofía iba a irse, pero Alejandro la detuvo. «¿A dónde vas?» «Estoy buscando maneras de salvar a mi madre. Todavía me queda una». «No tienes que buscar nada, para. Todo estará bien». «¿Cómo es eso? Alejandro, gracias por el paseo. Me alegro mucho de verte, pero realmente tengo que irme». «Yo digo que no hay necesidad de buscar formas. ¿Recuerdas que te ayudé en la escuela? Repitamos». Alejandro guiñó un ojo con una sonrisa. «Me gustaron mucho tus pasteles». «Alejandro, deja de bromear». Pero el tipo repitió con presión. «Sube y volvamos. Iré con tus padres, te llevaré con tu madre. Me toca a mí contarte
lo que pasó durante esta década. Sofía se sentó dócilmente. No creyó las palabras de Alejandro sobre salvar a su madre, pero el encuentro con él despertó en ella la dignidad femenina. Dejó de ser esa niña tonta y aprendió a mirar a los ojos al problema y al interlocutor, porque se dio cuenta de que Alejandro realmente no mentía y no le deseaba mal. Se podría decir que su vida fue un éxito. Entre las decenas de miles de los que se apresuraron a conquistar la capital y desistieron en el camino, cayendo al fondo, regresando derrotados a su provincia natal, se abrió paso hacia su lugar bajo el sol. Habiendo organizado un equipo de construcción, primero se convirtió en una empresa constructora que generó millones en nuevos edificios. Luego le atrajo el negocio de la restauración y a los 30 años ya es dueño de una cadena de restaurantes por toda la capital y no tiene por qué quejarse de la falta de dinero. Recientemente jugó una boda todavía. Al mismo tiempo mostraba en la pantalla de su móvil una fotografía de una joven que apenas podía tener 20 años. Una hermosa apariencia de modelo, una imagen brillante, no coincide con la modesta y discreta belleza rural de Sofía. Está amargada por algo que no estaba destinado a hacerse realidad. Alejandro no era ella. Afortunadamente no notó ese cambio, estaba tan entusiasmado con la historia. Entonces, Sofía, habrá dinero y no te atrevas a negarte, terminó la historia. Estoy muy agradecida por tu regalo, pero no puedo aceptarlos así. ¿No puedo? Alejandro se rascó la barbilla desafiante. Entonces habrá otra. No, y de nuevo no ofrezco sexo. Necesito ama de llaves para mi nueva casa. Estaré muy contenta de verte en este lugar, especialmente si periódicamente nos mimas con pasteles. Mi amante no es amigable con la cocina de la palabra en general y la entrega de ninguna manera reemplaza la comida casera para mí. ¿Y a quién le dejaré a mi madre? Mamá estará bien hasta que ella regrese a la granja, que a juzgar por tu historia está tan ansiosa, yo mismo no te llevaré a casa. Entonces, ¿es un trato? El sueldo, por cierto, te sorprenderá gratamente. Mamá te ayudará otra vez. Estoy de acuerdo, Sofía susurró. ¿Disculpa qué? Alejandro sonriendo no escuchó. Estoy de acuerdo, Sofía exclamó y se rió a carcajadas. No había oído su propia risa en mucho tiempo. La operación ha dado sus frutos. Después del estrés de la mudanza y el periodo de rehabilitación, su madre comenzó a recuperarse tan rápido como se había desvanecido antes. La alegre emoción de su hija contagió a su madre de positivo, quien creía que ahora definitivamente todo saldría bien. En los meses siguientes, Sofía volvió a trabajar como maestra, ya que no tenía miedo de dejar sola a su madre. Aproximadamente una vez a la semana, Sofía se comunicaba con Alejandro y le informaba sobre el progreso del tratamiento. Obtuvo un momento libre y escuchó su gozoso canto. Lo hizo sentir más cálido en su corazón. No sintió simpatía por Sofía cuando era niña, pero nació una apariencia de amistad cercana entre excompañeros de clase. 6 meses después, su madre finalmente se recuperó y se puso a trabajar. Por un lado, con su regreso al trabajo le fue más fácil soportar la separación de su hija. Por otro lado, todavía estaba triste sola en la cabaña por las noches, pero Sofía no lo admitió. Cuando llegó por primera vez a la casa de Alejandro, se sintió como Cenicienta que llegó al baile real y el príncipe le da instrucciones detalladas sobre qué habitación era para qué. En total, la casa tenía una veintena de habitaciones y 5 empleados, 2 sirvientas, una cocinera, un jardinero y un vigilante. Todos eran personas mayores, pero conocían su negocio. Todos los sirvientes vivían en el ala izquierda de la casa, mientras que los dueños vivían en el derecha, pero no interferían entre sí. Desde el momento en que llegó Sofía, todo el personal estuvo subordinado a ella.
Al principio fue difícil porque antes no había tenido que manejar personas, pero luego se hizo sentir la experiencia de enseñar en la escuela. Todos los empleados al principio aceptaron con cautela los cambios, pero luego encontraron un lenguaje común. A todos les gustaba la chica modesta y seria que preguntaba, pero no ordenaba, ayudaba si era necesario y se mantenía en todas partes. Nicolás, el vigilante, se rió entre dientes de que Sofía todavía tenía que hacer negocios con Alejandro para ser completamente feliz. Alejandro siempre supo sacar más de la vida que los demás. Esta habilidad le permitió usar de manera competente el dinero de sus padres, que fue generosamente dotado con palabras de despedida de que esta era su forma de vida, lo que significa que ahora solo depende de él si puede construir un negocio que funcione o despilfarrar todo, rompiendo su destino con un estilo de vida desenfrenado, como sucede a menudo con los hijos de padres adinerados. Alejandro se respetó a sí mismo y por lo tanto se fijó una meta y luchó incansablemente por ella. Su camino para conquistar la capital fue espinoso y tortuoso. Conocidos correctos, intrigas, atraer a los mejores médicos a su lado, sobornos raros, pero tan necesarios, no estaba limitado en la forma de lograr los objetivos. Y cuando llegó el momento de ver los resultados de su esfuerzo, se dio cuenta de que su red de centros médicos Salvación estaba lista para conquistar la capital. El esquema elaborado no falló esta vez. A escondidas, entrando silenciosamente en el mercado de los servicios médicos, Salvación ha ganado una reputación digna en la capital. El único inconveniente que experimentó Alejandro fue la necesidad de mudarse a la capital, donde, sin embargo, el estilo de vida desenfrenado lo superó. Martina tenía solo 20 años cuando conoció a Alejandro. Era un partido atractivo en todos los sentidos. Rico, inteligente, guapo y provisionalmente ingenuo. Era perfecto dejar de dar vueltas por la pasarela todo el día para mantenerse a flote y competir con decenas de las mismas bellezas. Se conocieron en un desfile de modas donde Alejandro fue arrasado por diversión por un amigo diseñador. Alejandro lucía entre la alta costura como un elefante en una cacharrería. Esto llamó la atención de la chica. Ella lo impresionó con su belleza y gracia. Y con estas cualidades la naturaleza ha otorgado completamente a la muchacha. Tras el final del programa, ella estaba cerca, comenzó una conversación y quedó claro que Alejandro estaba cautivado. A pesar de su belleza, la niña no tuvo la suerte de nacer en una familia pobre y odiaba su pobreza con todo su corazón, por lo que no se detuvo ante nada para llegar a la cima, tomar un trozo más sabroso y comerlo rápidamente, hasta que las mismas personas hambrientas se lo sacaron de la boca. No se esperaban tales problemas con Alejandro, por lo que pasó a la ofensiva. El estímulo lo añadió la corta edad del modelo. Ella no ganaba mucho de todos modos, vivía solo a expensas de los papis, pero era difícil llamarla tonta porque entendió que la belleza de la modelo era algo extremadamente frágil, lo que significa que ahora ha llegado su hora de retirarse. En la pensión de honor de la esposa de un hombre de negocios a 30 y vivir maravillosamente. No se hablaba de amor en este juego, al menos sobre mutuo. Mientras Alejandro desaparecía en el trabajo, que a veces no podía llegar a casa durante días, Martina, habiendo saciado su codicia, saciaba su lujuria, encontrándose periódicamente jóvenes amantes. Siempre tomaba precauciones para no brillar por ningún lado y se salía con la suya en todo. La relación entre Sofía y Martina no funcionó de inmediato. Sintiendo el poder, humilló a los sirvientes mientras Alejandro no estaba en casa. Las personas mayores estaban preocupadas por quedarse en un lugar rentable porque el propietario no codiciaba los salarios y todos los empleados estaban felices.
Por lo tanto, su lealtad a Alejandro solo podía ser rota por el chantaje de Martina, quien aplastó a todos debajo de ella como la verdadera dueña de esta casa. Alejandro le contó a su esposa quién era Sofía, que son compañeros de clase, que él la ayudó y ahora ella los ayudará, que es buena persona. Si Martina amaba a su esposo, probablemente estaría celosa, solo que a ella no le importaba. Solo le preocupaba no poder influir en Sofía en la misma manera que los demás. Y el hecho de que su poder en su propia casa no sea limitado enfureció a la joven. Sin embargo, los próximos 10 años transcurren de manera constante y sin sobresaltos. La vida continúa como de costumbre e incluso Martina se acostumbró a Sofía con el tiempo, incluso tratando de hacerse amiga de ella. De alguna manera trataron de cocinar pasteles juntos, pero Martina no tenía capacidad de hacerlo. La relación entre Martina y Alejandro se enfriaba cada año. Su mujer no le daba hijos, él no insistía, pero la cercanía entre ellos cada vez era menor. Con el tiempo, el empresario se dio por vencido y se puso a trabajar de cabeza. No quería cambiar, no podía hacer nada, así que simplemente se comportó como un hombre de familia decente, cuya relación se ha devuelto aburrida con los años. Creía que su esposa le era tan fiel como cualquier mujer decente. Alejandro comenzó a encontrar placer en las conversaciones nocturnas sobre literatura con Sofía. En la escuela no le gustaba leer, pero ahora ha adquirido el hábito de leer todos los días antes de acostarse. Teniendo en cuenta el trabajo anterior de Sofía, él recurría regularmente a ella para pedirle una recomendación sobre este o aquel libro, y después de eso, sentados junto a la chimenea, discutían sobre esto o aquel trabajo. Martina estaba tremendamente aburrida de estar presente en tal acción, por lo que prefirió irse a otro lugar y dejar en paz a sus antiguos compañeros. Poco a poco, Alejandro se da cuenta de que Sofía ha dejado de ser la misma chica anodina que una vez le confesó su amor, que es más agradable para él pasar tiempo con ella que con su esposa, pero comprende que estas emociones tampoco son correctas. En relación con Sofía, ni en relación con Martina, ni siquiera en relación consigo mismo, ya que esto traicionaba los principios por los que solía vivir. Ese día Sofía y Alejandro discutían 100 años de soledad, que el empresario por fin había leído. Sosteniendo la infusión de hierbas con ambas manos, lo único que le encantaba cocinar para el esposo de Martina, y bebiendo de vez en cuando, Alejandro razonó. Admítelo, Sofía, obviamente no pudimos dominar ese trabajo en la escuela entonces. No sé, pero yo solo recordé algunos personajes del currículo escolar y el libro no trata de esto. Y ciertamente un escolar no entenderá esto y un adulto no pensará en leer. No estoy de acuerdo. Después de todo, la literatura no es solo para enseñar conocimientos, sino también para educar a los niños. Hizo una pausa y pensó mirando a la chimenea. Alejandro también guardó silencio, así que la noche transcurrió lentamente. El silencio se prolongó. De repente, la taza de Alejandro cayó al suelo. Sofía volvió la cabeza a ese sonido y gritó. Alejandro cayó al suelo echando espuma por la boca. Había que hacer algo con urgencia. Sofía comenzó a pedir ayuda. Martina fue inesperadamente la primera en llegar corriendo al grito. Al ver a su esposo acostado y forcejeando en un ataque, estuvo en un estado de estupor durante varios segundos. «Martina, llama a una ambulancia, por favor», Sofía rogó asustada. Sí, ahora. Solo tengo un médico que conozco en un excelente centro médico. La chica se alejó con una mirada preocupada para llamar. No estaba claro de ella que estaba muy preocupada por la condición de su esposo, a diferencia de Sofía. Sin embargo, el ataque de Alejandro pasó tan rápido como empezó y se agachó en el suelo en posición fetal, inconsciente.
Al día siguiente, todos en la casa estaban deprimidos. Los sirvientes trataron de ocuparse de sus asuntos lejos de los dueños. Alejandro caminó más sombrío que una nube. «Alejandro, ¿cómo te sientes?», Sofía preguntó con simpatía cuando lo vio en el pasillo. «Honestamente, no mucho. Físicamente me siento mucho mejor, pero mentalmente estoy deprimido. Y Sofía, ¿cuáles son las formalidades? Fui, soy y seré para ti solo Alejandro de nuestra clase». «Bien, y sin embargo irías al hospital. No bromees sobre estas cosas. Necesitas al menos entender qué hacer». «Sí, entiendo. Martina ya ha llamado a su centro. Ahora desayunaré y me iré con ella. Honestamente, estaría más tranquilo si estuvieras ahí en este momento». Es bueno escuchar eso, pero Martina no lo habría entendido de esta manera. Sofía rara vez se sonrojaba, pero ahora su timidez le añadía un encanto especial. Alejandro se lo notó a sí mismo, dudando una vez más de su elección de esposa. Martina, como corresponde a una esposa fiel, siguió a su esposo al centro médico, compartiendo los problemas de él. Se sentaron en la oficina del terapeuta y escucharon el terrible veredicto. A Alejandro le quedaban 3 meses de vida en el mejor de los casos. La enfermedad era incurable. Alejandro se sentó como si estuviera en la niebla sin entender realmente de qué estaba hablando el médico. La medicina nunca fue su camino, por lo que confiaba plenamente en aquellas personas que ostentaban el título de médico. «Entonces, ¿estás diciendo que solo tengo 3 meses?» interrumpió el discurso espacial del terapeuta sobre las causas, consecuencias y posibilidades de su enfermedad. El doctor hizo una pausa para explicar, lo miró por encima de sus lentes. «Por desgracia, sí. Hasta ahora el nivel de nuestra medicina y la extranjera solo nos permite estudiar el fenómeno de esta enfermedad. Desafortunadamente, todavía no tenemos madurado para el tratamiento». «¿Ninguna esperanza en absoluto?», el doctor sonrió con tristeza y astucia. «Alejandro, siempre hay una esperanza. Después de todo, nadie canceló los milagros. Bueno, gracias por la ayuda. Tengamos que pasar por estas dificultades, pero como hablas de un milagro, también lo esperaremos. Probablemente iremos. Adiós». Martina se levantó, le tendió la mano al doctor al despedirse y acompañó a su esposo. Movió automáticamente las piernas sin ver nada a su alrededor. «Querido Alejandro, por fin, por favor». Martina sacudió su hombro en un intento de traer a su esposo de vuelta a la realidad. Luego comenzó a acariciarlo, abrazarlo, besarlo, acariciarlo y finalmente lo presionó contra ella. Se derrumbó y rompió a llorar como un niño pequeño. «Vamos, cariño, todo estará bien, todo estará bien». Martina lo acarició con toda la ternura que pudo reunir. Ella misma miró soñadoramente a lo lejos, viendo su futuro brillante, cómodo y bien alimentado, sin él. Por la noche, cuando Alejandro se hubo calmado un poco y estaban solos en la cama, ella decidió sacar el tema de la herencia. «Alejandro, ¿tú y yo creemos en los milagros?» «¿Tenemos otra opción, querida?». Ahora, después del apoyo de su esposa, volvió a creer en los sentimientos entre ellos. Alejandro se alegró de no estar solo en su dolor. Incluso se olvidó de contarle a Sofía los resultados de su visita al médico. Él y su esposa regresaron a casa tarde en la noche, ya que pasaron esa noche juntos. «Por supuesto que no, mi tonto. Solo yo recuerdo cómo creciste y te expandiste. Luego recuerdo lo cuidadoso que eras, sopesando los pros y los contras. Cuán prudentemente avanzaste sin tener miedo de ceder en algún lugar para obtener a cambio un objeto más impresionante. Todo siempre te salió bien, porque lo calculaste todo por dentro y por fuera. Y ahora te cuesta hacerlo. Tú, mi esposo, estás roto y deprimido. Pero ¿sabes qué? He estado aprendiendo de ti todo este tiempo». Soy toda atención. Ahora le parecía a Atenea, la diosa de la sabiduría.
Estaba tan encantado con su esposa que ya no perdió la cabeza cuando él se derrumbó y la tierra se abrió bajo sus pies. La admiró de una manera que no admiró día que se conocieron, cuando ella revolteaba por la pasarela con la facilidad como una mariposa. Si no ocurre un milagro, ¿qué pasará con el trabajo de tu vida? Verás, quiero que aunque no puedas sobrellevar esta maldita enfermedad, tu recuerdo viva en tu negocio. Estoy lista para tomar todos los casos, incluso ahora, para aligerar tu carga. ¿Me crees, Alejandro? Yo sí, Martina. Aunque no nos hemos llevado muy bien en los últimos años, creo que todo irá bien. Pero ¿a qué estás llegando? Tus padres ya están en años y creo que no deberían molestarse por la noticia de tu enfermedad. ¿De acuerdo conmigo? Sí. Cuestión de propiedad. Si ahora reescribes el testamento para ellos, lo adivinarán todo. Después de todo, no habrá un hombre en la flor de su vida solo para tomar y hacer herederos a sus padres ancianos. ¿Bien? Estás tan sensata como siempre, querida. Por eso tuve la idea de que me harías el único heredero, y si pasa algo, les transmitiré todo lo que digas a ellos, a quien quieras. Antes de que empieces a discutir, déjame recordarte que esto es solo un reaseguro en caso de que todavía no hagas un milagro. Pero sigo creyendo en ti, mi amor. Estás hablando con cordura. Dame tiempo hasta mañana. La mañana es más sabia que la tarde. Ahora vamos a dormir. El día estuvo demasiado agitado. Lástima que sea malo. Dulces sueños, mi fiel esposa. Te amo. Y yo a ti. Al día siguiente fueron al notario e inscribieron a Martina como heredera. Alejandro decidió hacer una inspección de la propiedad con su esposa, al mismo tiempo, por si acaso, explicando a la chica lo hecho, mostrando un montón de datos, contratos, presentando a sus subordinados. Nadie entendió por qué el jefe decidió mostrar a su esposa a los empleados, a quien nunca habían visto, y algunos ni siquiera sabían de su existencia. Se comportó con todo el mundo amable, le interesó todo, se interesó por los procesos. Era alarmante, pero todos estaban en silencio. David ha ganado mucho dinero en los últimos 10 años. Su red de centros médicos se expandió aún más. Ya estaba prevista la apertura de nuevas sucursales en el extranjero. Lo único que queda es obtener la licencia y la certificación. Bajo una causa tan noble como la salvación de los pueblos, se ocultaba otra faceta de la actividad de David, porque además de las enormes ganancias de salvación, recibió aún más dinero de las casas de juego clandestinas, los casinos. Entre el público de este tipo se distinguió por un enfoque muy extravagante para disfrazarse. Una vez tuvo la idea de que el camino está pavimentado con buenas intenciones en un casino y por lo tanto comenzó a equipar casas de huéspedes para personas sin hogar en sótanos comprados, equipándolos para condiciones de vida bastante tolerables para personas sin hogar. Y detrás de las puertas secretas comenzó un mundo opuesto a la fachada antiestética de pobreza y desesperanza. Además del doble fondo de tal institución, había uno más. El casino también tenía su propia sala VIP secreta, donde solo iba a la élite. Los que estaban en el poder, los bandidos, los empresarios, todos aquellos cuyas conexiones podrían beneficiar a Alejandro de alguna manera, terminaron aquí. Por las tardes y a veces por las noches, participaba en partidas de póker, a veces cediendo, tratando de endulzar la pastilla para tal o cual persona útil. Solo se equivocó una vez. Cross, el jefe del crimen de la capital, llegó a él por accidente. El bandito cazaba muchos antiestéticos. Matar a un hombre era solo una cuestión de precio para él. Si la víctima paga más que el empleador, entonces está fácilmente lista para tratar con el empleador.
Le temían y sin embargo utilizaban sus servicios. Alejandro perdió lo suficiente una noche que Cross estaba interesado en matarlo, pero estaba dispuesto a pagar una gran suma para seguir con vida. Unos años antes de esta aciaga velada, Martina y su marido se habían hecho amantes. La muchacha, languideciendo de aburrimiento, se encontró con un casino tan original a través de un rastrillo familiar, por lo que a veces pasaba las tardes jugando a la ruleta. Alejandro vio a una joven interesante en las cámaras de seguridad. Le gustó casi de inmediato. Al final de la velada jugaron a las cartas para desvestirse y ninguno de los amantes se ha arrepentido desde entonces. Martina vio en él un espíritu afín, ya que demasiado amable, con un sentido de la justicia sobreestimado, demasiado decente. Alejandro era demasiado aburrido para ella, y la exmodelo percibía la vida con él como un trabajo aburrido pero rentable, una inversión en la jubilación. Con David se sentía brillante, saturada, una mariposa que volaba hacia la llama. Si no se gritara a sí misma todo el tiempo, podría llamarse amor. Sin embargo, el dueño del casino correspondió. Le gustaba esta chica calculadora con apariencia del ángel. Terminaron teniendo el uno al otro durante varios años, casi convirtiéndose en una familia no oficial. Una vez Alejandro vio una foto de David en el teléfono de Martina cuando su legítimo esposo la llamó durante una de sus citas. El rostro le resultaba vagamente familiar y no dejaba de preguntarle a Martina por su marido. Sin pensarlo dos veces, habló de su familia, de lo cansada que estaba de Alejandro y de cómo sería más fácil vivir si no hubiera un intermediario entre la riqueza de David y ella en la forma del propio Alejandro. David ya entonces pensó en la posibilidad de vengarse de los insultos infantiles e incluso con tal beneficio. ¿Por qué no salen de las sombras si se convierten en marido y mujer legales? Después de todo, si Alejandro muere, la joven viuda se quedará con una dote muy sabrosa. Después del incidente con la cruz, esta dote se volvió vital, ya que no tuvo la oportunidad de retirar sus fondos de la salvación sin atraer intereses de las autoridades fiscales, y el dinero de Alejandro simplificaría enormemente el proceso de pago de la deuda. Además, la cruz comenzó a introducir intereses como un típico bandolero, no los redondeó a favor del deudor. Una tarde, estando juntos en la cama, Martina recordó: ¿recuerdas que hablamos de tu dinero, de los molestos intermediarios entre ellos? Sí, lo sé. Tal vez sea desagradable para ti que tenga que acostarme con alguien que no seas tú, pero... Comenzó a justificarse, pero David se llevó el dedo a sus hermosos labios. Creo que tengo una solución al problema. Martina se quedó en silencio. Aquí, mira. David sacó un frasco anodino de ahora. ¿Sabes? La única diferencia entre el veneno y la medicina es la dosis. ¿Qué le gusta beber a su señora? Tintura de hierba, se duerme mejor con ella. El estrés, el trabajo, por lo que a menudo tiene insomnio. ¿Quieres? Sí, yo quiero. Y tú también quieres. No temas, fueran mis farmacéuticos quienes me dieron el gusto, por lo que la receta es rara y la sustancia en sí se disuelve rápidamente. Necesitas gotear un poco en el té y en un par de meses te convertirás en una joven viuda feliz. Esta es nuestra oportunidad de estar juntos. Me temo que, Martina admitió. Yo también, pero no veo otra forma. La señora tomó la ampolla. Ahora debemos evitar vernos por un tiempo para no despertar sospechas. Cuando mi esposo se enferme por primera vez, llévemelo a salvación. Aquí está la dirección. Debe ser irónico, el rescate. Los amantes realmente comenzaron a esconderse y durante algún tiempo Martina desempeñó el papel de la amante esposa de su esposo moribundo. Sin embargo, para todos los demás, Alejandro estaba sano y durante un mes el caso de la compulsión de Alejandro quedó en el olvido.
No hubo más convulsiones, pero se desvaneció día a día. Estaba demarcado. Le aparecieron bolsas debajo de los ojos, un hombre fuerte y demarcado. Sofía vio cambios, pero consideró incorrecto meterse en la vida de un amigo, pero ante todo de un empleador. El ama de llaves esperaba que, si le parecía bien, el propio Alejandro compartiría la desgracia. Sin embargo, no tenía prisa. Sofía condujo una tarde con una lista de comestibles para el cocinero al supermercado más cercano. Tan pronto como entró en el estacionamiento, notó el auto de Martina. Esto sorprendió un poco a Sofía, ya que en 10 años no recordaba que la esposa de Alejandro comprara nada por su cuenta en la tienda. Una sospecha involuntaria se deslizó en su alma, que se confirmó tan pronto como vio a la pareja besándose. Cuando reconoció a David en el hombre, simplemente se quedó sin palabras. Es un mundo pequeño. Sofía se apresuró a irse lejos de lo que vio y solo después de un tiempo recordó que para qué había venido a la ciudad. Temblaba de indignación e injusticia porque un hombre como Alejandro se merece todo menos esto. Para Sofía fue algo así como una tragedia personal cuando fue rechazada por este adolescente alto y musculoso en el estadio. Decidió guardar silencio, ya que no era de su incumbencia y no quería enojar a su amiga, porque entendía que Alejandro no la aguantaría con su sed de justicia. Hasta que una tarde, sus tertulias literarias junto al fuego se hicieron muy raras después del ataque. Esta noche era una de estas tardes en las que estaban maduros para conversar. Sofía, no discutimos completamente 100 años de soledad entonces, ya que tú me impusiste tan activamente otras obras. ¿No te gustó el libro? Mucho, pero de alguna manera demasiado sobre mí. El dueño de la casa se rió. Bueno, ¿por qué eres así? Sofía miró alrededor del interior. Si recuerdas, en el libro el personaje principal entendió lo que me dio cuenta recientemente. Todo esto es basura. Tengo que confesarte. ¿En qué? Me quedan 3 meses de vida. Sofía, asombrada, solo aplaudió con sus ojos redondos. ¿Es esto después de esta incautación? Sí, por lo tanto, quiero capturar los momentos brillantes durante el tiempo que se me ha asignado. Estas veladas son lo más agradable que me ha pasado últimamente. ¡Para! ¿Cómo se llamaba el centro médico donde Martina y tú fuisteis a hacerte un examen? Oh, recuerdo eso. Qué nombre tan alentador. El Rescate, que no tenían para mí. Sofía comenzó a pensar. Le pidió a Alejandro que se callara y escuchara lo que tenía que decir de principio a fin. El ama de llaves recordó el incidente con la bazofia en la escuela y la pelea posterior. Luego contó cómo David, siendo el director del centro médico Salvación, le ofreció el trato de su madre para que Sofía se convirtiera en su amante. Al final se atrevió a contar que vio a David y Martina besándose cerca del supermercado. Lo siento, no fue mi intención molestarte. Se sentó con la cabeza gacha. Demasiadas cosas nuevas en tan poco tiempo lo hicieron pensar profundamente. Pero realmente soy un idiota. Sofía, pongámonos de acuerdo en esto. Esta conversación no tuvo lugar, pero si todo esto realmente sucede, entonces investigaré a David y luego pensaremos. Juntos. ¿Estás en el negocio? Por supuesto, no hay nada más que pensar. Alejandro, a través de sus fuentes, decidió revisar la información sobre la salvación. Su firma construía casas tanto para los oficiales de seguridad de alto rango como para los bandidos. La gente estaba dispuesta a pagar un buen dinero y Alejandro estaba dispuesto a trabajar concienzudamente, por lo que mantuvo relaciones amistosas con muchos clientes, incluso después de que los constructores le entregaron el objeto. David realmente tenía un estigma en el cañón y se reveló bastante rápido. Red de casinos y casas de juego. A Alejandro se le susurraba desde los círculos criminales que David había perdido mucho.
La cruz no se quedó callada y la historia de cómo amueblaba el casino andaba por toda la capital. El cuadro se disimulaba desagradable, pero solucionable. Lo único que le costaba creer era la infidelidad de su esposa. Sin embargo, vivieron juntos durante 10 años. Decidió seguir a su esposa. No fue difícil, ya que la exmodelo está algo acostumbrada a que puede estar donde quiere, cuando quiere y no hay control sobre ella, que ni se percató de la cola detrás de ella. Alejandro aún dudaba de la existencia del casino y, sin embargo, Martina fue a una de las casas medio abandonadas en ruinas. No había nada que perder. Alejandro se movió un poco en otra dirección. La esposa en realidad bajó al sótano. Cuando Alejandro la siguió escaleras abajo, se encontró con una decena de vagabundos, calentándose junto a la calefacción o durmiendo en literas. La esposa no estaba aquí. El empresario buscó al más limpio de los vagabundos y a cambio de su buena campera recibió información completa sobre a dónde fue la mujer y qué hay realmente aquí. En su rabia, Alejandro salió. Inhala. 1, 2, 3. Este lugar parecía contagiarle de pasión. Ansiaba venganza, pero decidió hacerlo de manera intrincada. Empezó por decidir verter la infusión de hierbas en la chimenea. Esa fue la única preocupación que mostró Martina, lo que significa: 2 meses después, el disgustado esposo se había ido. Martina no pudo ocultar su alegría por las perspectivas que se abrían, aunque este tonto ingenuo todavía le dejó un regalo de otro mundo. La viuda ya se frotaba las manos a la espera de tomar posesión de la propiedad de Alejandro, pero resultó que él anuló el testamento que hicieron después de enterarse de la enfermedad. La mujer preguntó si había algo nuevo y a lo que recibió una respuesta negativa. Esto la hizo feliz, ya que lo único que necesitaba para entrar en la herencia era solo ocultar a sus padres la muerte de su hijo. 6 meses no es tanto tiempo. Esperó 10 años, esperará otros 6 meses. Martina inmediatamente después del notario fue a David. Imagínate, David, lo logramos, lo hicimos. Saltó sobre el cuello de su amante, besándolo y sosteniéndolo entre sus brazos. No te dije que estábamos en la misma clase que él. Oh, he tenido suficiente de él. Raro, pensé que era inofensivo. ¿Cómo sí? Pero no. Sí, bueno, el diablo con eso. ¿Quién recordará el pasado? Mejor pensar en qué futuro nos espera ahora. Y en general corramos a algún lugar hacia el mar. A las Maldivas, por ejemplo. Luna de miel, por así decirlo. Sabes, querida, tienes razón. Es imposible tomar y no celebrar este negocio con unas vacaciones. Hace mucho que no descanso. No había razón para todo. Maravilloso. Entonces corrí a reservar asientos. ¿Pero cómo? La morena miró significativamente hacia la cama. Todavía lo lograremos. Ustedes siempre piensan en una sola cosa. Venga, un beso. David no discutió. Deja que la chica se dé el gusto, se lo merece. Mañana tendrán un día duro. Sí, incluso hoy tienes que hacer 1 docena o 2 llamadas a los diputados. El sol tropical no quería irse de Martina, que había regresado a su tierra natal. Partieron del aeropuerto cada uno por sus propios asuntos, que han acumulado muchos. Es hora de volver a la dura cotidianidad, con la reinscripción de los documentos, la venta del negocio. También deberíamos vender la casa y prepararnos para mudarnos con David. Y además tocar una boda. Parece que Martina se permitió querer a David cuando dejó de depender del dinero. En la entrada de la casa fue desagradablemente sorprendida por el auto de Sofía estacionado en la puerta. Es extraño, ella despidió a este limpiador del pueblo antes de irse. ¿Por qué diablos sigue aquí? ¿Qué estabas pensando en robar? Ahora le mostraré.
vigilante también por el desagüe y hacia la calle. ¿Quién guarda así? La nueva dueña de la mansión estaba indignada consigo misma. Voló dentro de la casa como un torbellino y se puso de pie como si estuviera clavada en el suelo. La chimenea estaba en llamas. En lados opuestos de él se sentaron dos, Sofía y Alejandro. Alejandro, que debería estar muerto. Alejandro, a quien vio en el ataúd, a quien ella misma metió en este ataúd. ¿De dónde vino él? Al parecer se leyeron las emociones, ya que el rostro de Alejandro, bastante vivo y florido, se iluminó de diversión. Sofía estaba a punto de irse, pero el hombre la detuvo con un gesto. Bueno, hola, esposa. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Veo que está todo en llamas. Alejandro. Sí, yo en mi propia persona. Él vino por ti desde el otro mundo. ¿Estamos yendo? Ahora era el momento de su triunfo. En aras de esto todo fue concebido, por lo que Alejandro creyó con razón que tenía derecho a regodearse. No hay necesidad, chilló Martina. ¿Cómo no? Tomar un sorbo de la decocción de hierbas e ir a la cama. Personalmente me gustó. No te lo ruego. Martina estaba a punto de desmayarse. El mundo entero se derrumbó. Ella no entendía lo que estaba pasando. ¡Qué mística! ¿Cómo podría suceder esto si ella misma goteó veneno? Ella misma verificó la dosis. No pudo sobrevivir. ¿Cómo puede ser, cariño? Pues se me olvidaba que el notario no estaba marcado, así que decidí volver para darte todo lo que ganaste con estas manitas. Bueno, vamos a abrazarnos. A Martina le faltaron los nervios y corrió la cabeza del auto. Date prisa por David, él ya sabe qué hacer. ¿Se lo contamos? Alejandro guiñó un ojo. No, déjalo montar, sonrió dócilmente Sofía. Fue divertido ver las emociones de un hombre por quien ella llevó amor durante toda su vida. Ahora estaba jubiloso. A Martina, a pesar de su rica vida, no le gustaba quemarse, pero ahora se saltó un semáforo en rojo varias veces y casi provoca un accidente una vez. Ella no notó nada, solo corrió a una velocidad vertiginosa. Afortunadamente, la hora era tarde y casi no había peatones en las calles. Más rápido, David, cariño. Aquí le esperaba otro golpe. Se las arregló justo en el momento en que esposaron a David en un coche de policía. Martina se dio cuenta de que todo su plan había sido revelado. Alejandro se vengó. Se vengó de una manera que solo las personas que ponen la justicia por encima de todo son capaces de hacer. Se dio cuenta de que su vida había terminado. Emitiremos un divorcio. Usted rechaza los reclamos de la propiedad. De lo contrario, irás a David. Y sí, devolver el coche también. Tus pertenencias están empacadas y de pie en la puerta. El mensaje SMS sonaba como una oración. Alejandro decidió vender la casa en la que llevaba 10 años calentando una serpiente en su seno. Afortunadamente, el comprador fue encontrado rápidamente. Su adjunto decidió comprar una propiedad fuera de la ciudad y se la dio a un buen precio por una vieja amistad, lo que hizo a la joven pareja increíblemente feliz. Naturalmente, siempre que permanezca el antiguo personal y que se les trate bien. Y él y Sofía todavía tenían que pasar por muchos momentos, esta vez agradables. Martina no tuvo más remedio que volver a la casa de sus padres, que siempre despreciaba por pobreza. La edad de modelo es corta. Ella pasó, así decían todos los que alguna vez le sonrieron, se inclinaron y la admiraron, y ahora aquí está, sin nada. No quería trabajar y no podía. La madre se quejó de que había criado un parásito, pero se alimentó. La niña solo pudo sentir lástima de sí misma y hojear las redes sociales y recordar la vida que había vivido.
Entró en la página de Alejandro y vio que Sofía y él se habían casado recientemente. Los ojos de la nueva esposa de Alejandro ardían con un brillo alegre. De las fotos más recientes quedó claro que la ex ama de llaves también estaba embarazada. Ella le dará su primer hijo. ¡Qué idiota soy!, Martina exclama entre lágrimas. Su edad de modelo ha terminado. Bueno, al menos en mis 30 entendí eso, dijo mamá desde la cocina. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.